Buenos días, chicos. Muy buenas. Aquí os adjunto las posibles preguntas que os pueden caer del bloque 8. ¿Vale? Mirad, las posibles preguntas. Mira, además de las que aparecen en las tareas, que de ellas os pueden caer todas o parecidas a las de las tareas, dentro de cada tema pues he seleccionado las más importantes. Del tema 1 de los sentidos tendríamos las siguientes preguntas. Primero, ¿qué son los sentidos? E indica cuáles son los 5 sentidos y definir sentido. Segundo, explica el proceso de la visión, los diferentes pasos para poder ver. 3. ¿Cómo se forman las imágenes? 4. Pasamos ya al sentido del olfato y del gusto. Primero, indicar la función del olfato y del gusto. Segundo, ¿cómo es su funcionamiento? O sea, ¿cómo funciona el olfato y cómo funciona el gusto? Esto viene de lleno con quimiorreceptor. Definir quimiorreceptor. ¿Qué es un quimiorreceptor? Pregunta 7. ¿Cómo obtenemos el sabor de los alimentos? Esto viene a ser pues, el experimento que hicimos en clase cuando nos tomamos el caramelo. Es una combinación de olfato y de gusto el sabor de los alimentos. 5. Indica 5 factores que afectan al gusto y al olfato. La siguiente pregunta. Indica 3 consejos para preservar el gusto y el olfato. Pregunta 10. Explica el mecanismo de la audición y el equilibrio. Pregunta 11. ¿Cómo podemos evitar dañar el sentido del oído? Es decir, ¿cómo podemos prevenir que no se dañe? Y si lo tenemos dañado, ¿cómo podemos recuperar la audición? Pasamos al tacto, el último de los sentidos. Nombra 4 funciones del tacto. ¿Dónde se localiza el sentido del tacto? Pasamos a la piel. Indica 3 funciones de la piel. Luego hicimos una actividad de relacionar los estímulos con los receptores de la piel. Pues esa también nos puede caer. Relaciona estímulos con los receptores. Pregunta 16. Indica 2 problemas de la piel y 2 consejos para su cuidado. Estas serían las preguntas del tema 1. Luego también nos pueden caer de las diferentes afecciones que hemos visto de cada uno y sus causas. El típico problema de une afección con las causas que la provocan. Dentro del tema 2 tendríamos las preguntas 1. Función y composición del sistema endocrino. 2. Definición, funciones y composición del sistema nervioso. 3. Composición del sistema periférico. 4. Clasificación de los nervios según su misión. 5. ¿Qué son los nervios? ¿Cuáles son sus funciones? 6. Explica la función del sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. A diferenciar los dos por su función. Dentro del autónomo, explica la función del sistema nervioso simpático y parasimpático, la diferencia entre uno y otro. 8. Explica la composición del sistema nervioso sensorial y el motor. 9. Explica la respuesta involuntaria refleja y la voluntaria. Pues diferenciar las dos, explicarlas. 10. ¿Qué son las meninges? ¿Cuál es su función? 11. Señala los síntomas de una depresión y su tratamiento. 12. ¿Cómo se llaman las principales células nerviosas? Las neuronas. ¿Y cómo funcionan? Perdón, ¿cómo se comunican? Acordaos que se comunicaban, había un pequeño espacio entre ellas y pasaba neurotransmisores de una a otra. 13. Efectos del alcohol por cantidad de gramos litros. Puedo poner una tabla en la que os ponga los gramos litros y tenéis que decir lo que ocurre. O os puedo poner una tabla en la que pongo diferentes efectos y tenéis que indicar el gramo litro que corresponde con ese efecto. 4. Une cada conductor con el límite de alcohol permitido. Y 15. Indica 3 consecuencias del alcoholismo. Del alcoholismo crónico. Tema 3. El sistema o el aparato locomotor. Indica la función y composición del aparato locomotor. Segundo, indica cuáles son los siguientes huesos. Puedo poner una imagen en la cual tenéis que identificar los huesos que yo os diga. 3. Relaciona cada afección con sus características. Acordaos que vimos diferentes afecciones del sistema óseo pues con sus características. 4. Completa la tabla con los diferentes tipos de tejido muscular. Os puedo poner una tabla en la cual tenéis que identificar los diferentes músculos. 5.
¿Qué conecta unos músculos con otros? ¿Qué permite la contracción muscular? Pues aquí entra de lleno, acordaos, los tendones y los nervios. 6. Diferencia los músculos según su función. Pues eso era básicamente músculos grandes y músculos pequeños. ¿Qué función tenía cada uno de ellos? ¿Qué son las agujetas? ¿Cuáles son sus causas? Estuvimos viéndolo también en clase. 8. Indica cuáles son los siguientes músculos. Vale, esta de aquí sería la de que os puedo poner un muñeco con los músculos. Esta de la tabla de los diferentes tipos de tejido muscular es una tabla que vimos con 3 tipos de tejidos. Tejido muscular, estriado, cardíaco, tejido muscular estriado, esquelético y tejido liso. Tejido muscular liso. Pues la tabla tenéis que saberla también. Finalmente, explicar básicamente qué es la ergonomía. También lo vimos en clase. Y ya pasamos al último tema. Enfermedades y microorganismos. Primero, ¿qué causa la gripe? Indica 3 síntomas. Segundo, ¿debemos tomar antibióticos con la gripe? ¿Por qué? Tercero, completa la tabla con las enfermedades causadas por los microorganismos. Una tabla que os puedo poner y tenéis que completarla. Quizá os dé los datos, quizá no lo sé. 4. Explica 2 ejemplos de microorganismos beneficiosos. Tenéis varios, tenéis por lo menos 3, más los que vosotros pusisteis en las tareas. 5. ¿Qué son las barreras físico-químicas? Indica 3 ejemplos. Acordaos que las barreras físico-químicas eran las que impedían el paso dentro del cuerpo de los microorganismos. 6. ¿Qué es el sistema inmunológico? Explica los instrumentos de este sistema. Pues aquí tendréis que hablar de los diferentes tipos de glóbulos blancos que hay. 7. Completa la tabla con los tipos de inmunidad. Hicimos una tabla con los tipos de inmunidad, pues tenéis que saber esa tabla. Os puedo poner diferentes partes para que la autocompletéis. Y 8. ¿Qué son las vacunas? Explica qué son las vacunas. Todo esto es lo que os puede caer. Claramente también hay actividades interactivas que hemos ido haciendo en clase, las de tipo comprueba lo aprendido o las de tipo autoevaluación, que también pueden caeros, claro, por supuesto. Así que nada, todas estas preguntas son las posibles que os pueden caer del módulo 8. Para los que tenéis el módulo 7, también aparecen unas preguntas de este módulo que también están en la plataforma Moodle. Un saludo.